cada lunes dedicamos un espacio de la explanada a los libros o a la música. Pues bien, hoy aquí se lo dedicamos a ambas dos, a sendas incluso. Elena Colina, vamos allá. Siempre te dejamos que la presentación oficial de nuestro invitado la hagas tú. Pues mira, es que hoy te traigo a Ana por esas dos razones que acabas de decir, por la literatura y por la música, porque no es fácil aunar las dos cosas. Y es que Ana, fíjate, en este momento de conflicto entre Rusia y Ucrania, nos ha llegado con su última obra, La luna sobre los molinos, y su personaje elegido es un hombre, un ucraniano, que es superviviente de Chernóbil. Pero es que a través de todos esos personajes, él y Elena y otros tantos que tiene en su libro, va a hacer lo que comenzó en 1871 Carl Maria von Weber, que es usar por primera vez el leitmotiv, que luego lo utilizaría Richard Wagner, y el leitmotiv es colocar esa música. Estamos acostumbrados a verlo en las óperas, pero no tanto en los libros, y es que en su novela cada personaje tiene su música. Digamos, es como cuando, imagínate que estás viendo una película y aunque una de las actrices esté pensando y llega una melodía y esa melodía le recuerda al otro personaje, no hace falta que le veas al personaje, pero tú ya estás pensando en ese personaje simplemente por la melodía, ¿no? Ese es el leitmotiv, ese fragmento musical que va... Que nos evoca de alguna manera. Exacto, a algo o a una persona. Pues ella hace eso. Y luego también utiliza mucho la música incidental. La música incidental es la música de escena. Entonces, eso sí que desde la época griega sí que lo utilizaban. Y se siguen utilizando en la banda sonora, en las películas, en el teatro, pero cada vez ese recurso se va usando un poquito más en la literatura. Y Ana lo ha hecho. Así que me encantaría que nos contases cómo has unido a esos personajes con la música, Ana. Bueno, yo seguro que, Carlos, voy a explicarlo de una forma muchísimo menos académica, ya te lo digo, ¿no? Lo cierto es que yo vivo con la música moderna, podríamos decir, evidentemente. Entonces, como escritora me inspiro con la música, es decir, no es nada anormal en mí, no sé cómo será para otros escritores, pues bailar para recrear una escena que después voy a escribir. Con lo cual tienes que sintonizar con la música de cada personaje, que cada uno tiene una historia. No solo música, también libros, gustos, la música va con nosotros a todos. Crear un personaje real, ¿no? Claro. Recuerdo, por ejemplo, en La mecedora, que ha sido mi primera novela publicada en el año 2019, hay una escena donde uno de los personajes protagonistas, Elena Rius, que es una inspectora de policía española, bueno, pues está secuestrada. No hago spoiler porque en la sinopsis de la novela esto ya lo vais a leer, ¿vale? Pero hay un momento de ese secuestro donde ella echa mano de la lupe y, bueno, la vida es puro teatro para interpretar, recordando esa canción, algo que le sea beneficioso en ese momento concreto del secuestro. Y es un momento de clímax en la novela. Si nos vamos a La luna sobre los molinos, que como muy bien ha dicho Elena, está ambientada justamente, bueno, es una novela premonitoria, porque aunque yo la acabé de escribir en el año 2020, pues uno de los personajes, como ella dice, es Mykola Solonenko. Por tanto, es un niño de Chernóbil, nació en el 80, en el 86 estalla la central nuclear y después cae la Unión Soviética. Este niño lo pierde todo, pierde hasta su país, la Unión Soviética, y su familia con esa explosión nuclear. Bien, bueno, él es uno de los protagonistas y con él va toda la historia política de un Estado para todos desconocido hasta que estalló la guerra, que es Ucrania, ¿no? Bien, ¿por qué digo todo esto? Bueno, vamos a ver que hay alguien que tiene que estudiar en la novela a este personaje, ¿vale? En este caso, el personaje es periodista, también escribiente, que no escritora, pero investiga
a este Mykola Solonenko. Y una de las cosas que hace es vincularse a la música ucraniana, en este caso de un grupo que es muy conocido, que Anelsi, su vocalista es Sviatoslav Vakarchuk, que fue político y ahora es un activista bueno, en la guerra, y a través de la música de este grupo pues llega a una parte del personaje, con lo cual pues también está explicado en la novela. Fíjate cómo hemos saltado de un sitio a otro, pero siempre encontrarás con cada personaje una canción con una historia detrás. Hay asesinatos en La luna sobre los molinos, por supuesto. Claro, porque no deja de ser una novela negra. Por supuesto, por tanto, quien comete los asesinatos en La luna sobre los molinos también tiene una canción. Hasta los malos tienen canción. Bueno, ¿malos o no malos? O no malos, claro, que leer subjetivo, para... subjetivo. Esto ya no lo sé. Y además es una novela que vamos a viajar un montón, desde Gothenburg, Barcelona, Suecia, Estocolmo y una ciudad ucraniana que es impronunciable para mí. ¿Cómo has hecho para unir todos esos países? Y si puedes decirlo sin hacernos spoilers. No. Yo siempre digo, las dos novelas están ambientadas en las tres Europas que tenemos. Europa del norte, del sur y del este. También tenemos la del oeste, no lo sé, pero estas tres están en las novelas, ¿no? Países fundamentales, Suecia, Ucrania y España, en ambas novelas. Son historias que funcionan por separado. Pero sí, vais a descubrir cómo son estas tres Europas, con estos tres países centrales, y mucha música que hay en ellos. Música sueca también vais a encontrar. Música sueca, y esta labor de documentación, claro, porque detrás de un libro siempre hay un trabajo de campo, ¿no?, de investigación. ¿Cómo ha sido en tu caso, tanto para La mecedora como para La noche? Pues tanto para La mecedora como para La luna sobre los molinos, tanto para una novela como para otra, yo he tenido que viajar durante muchos años tanto a Suecia como a Ucrania, que son los dos países con más peso en las novelas, junto con España. Eso ha implicado que todo sea un poquito más difícil, porque claro, cualquier ciudad que veas en las novelas pues ha estado pisada por mis pies. Esto ya te lo digo yo. Y si pone que hay 15 pasos, son 15 de mis pasos. Los has contado sí, exactamente, pues sí, ni uno más ni uno menos. Un poco metódica soy para estas cosas. Entonces, pues ha implicado descubrir no solo los países, sino su cultura, su gastronomía, su lengua, su música, por supuesto, como decíamos. Muy laborioso, la verdad, sí. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de tu novela, porque generalmente el papel de un personaje con discapacidad se suele tratar de otra forma. En cambio, tú tienes una visión completamente diferente, ¿no? A veces pensamos que las personas con discapacidad siempre, o casi siempre, en la literatura, en el cine, se les ha dado un giro, pues nada, no sé, un poco extraño, desde sin caer en los tópicos. Sí, sin caer en los tópicos. En cambio, ella lo ha cambiado. Entonces me encantaría saber por qué has cambiado esa visión y además qué has hecho para que ese proceso sea el correcto realmente. Y tú me lo preguntas, que Beethoven era sordo. Sí. Es que la discapacidad está en la vida. A veces nos empeñamos en que se vea esa discapacidad. Yo me empeño en que se vea la persona. No hay más. Por tanto, no lo sé, es que no me doy cuenta, no miro la discapacidad, miro a la persona, y la persona hace cosas y ya está. Y vais a ver ese concepto de discapacidad integrado tanto en La mecedora, y tanto en La luna sobre los molinos, que vais a acabar las obras con esa naturalidad. Bueno, Beethoven era sordo. Van Gogh, ¿qué le pasaba a Van Gogh? Muy bien no estaba, ¿no? No estaba muy bien, igual que Ay, claro, no. Sí, el artista tiene a veces ese toque. Va en el artista, es en la condición del artista esto. Sí. Pero es una pregunta muy importante esta que haces, Elena, porque no hay que buscar la discapacidad en las novelas. Está y no la ves. Innata, ¿no?, de alguna manera. Y no la ves.
y luego dices, bueno, sí está, pero no la he visto. Bueno, esto supongo que también es de formación profesional, porque durante toda mi vida he cubierto información social y hago reportajes sociales y lo he visto, ¿no? Estoy acostumbrada a ver que eso es algo natural. Déjame decir que vais a hablar del Campello con una cosa como súper moderna que han hecho para vender el municipio. Una webserie, ni más ni menos. Una webserie. Bueno, aquí la Menda Lerenda se paseó por todo el Campello para hablar de sus maravillosas playas de verano y sus maravillosos socorristas. Entonces ahí podéis recuperar ese reportaje que hicimos para la hora de la 1, en este caso, sí. Pero es que luego además, para el que no sepa qué hacer en el Campello, pues y no le vayan las movidas fuertes estas que veréis, pues se puede hacer aquayoga. Entonces también hicimos un reportaje de aquayoga con una señora maravillosa, Gloria, que está ahí, bueno, solo por conocer a Gloria, la señora del aquayoga, ya tenéis que ir al Campello, por no hablar de sus playas que son maravillosas y los socorristas súper profesionales. Bien merece la pena, la gente del Campello, cada vez que las traemos nos llena de alegría, igual que cuando traemos a gente tan profesional como tú, Ana, que además tienes algo de bruja, tienes algo de premonitorio, porque en tu anterior libro, en La Mecedora, ya algo nos hizo presagiar que lo sacaste, justo eligen a Zelensky, se puso Ucrania en el centro de las miradas. Ostras, vuelves a sacar un libro, estalla la guerra en Ucrania. Pues sí, es así, no lo sé. Si queréis me dais una baraja del tarot y inventamos un programa. ¿Quién va a ganar el Benidorm Fest? Yo no me meto en esos berenjenales, esto es el terreno de Elena y yo soy ella una lo buena sabe y no lo quiere decir, tiene la bola de cristal que yo decía antes. Pero vamos, que hacemos una prueba, Carlos, tú me das unas cartas del tarot y yo empiezo tiquití, tiquití, tiquití. Que sepas que en mi tercera novela hay una vidente. Hay una vidente. Por favor, que no estalle ninguna guerra en la novela. No depende de mí, las guerras las manejan los hilos del poder. En La luna sobre los molinos esto lo vais a entender perfectamente. Cerramos la novela con la guerra previa a la que tenemos en Europa, o sea, la Ucrania que yo describo es la previa a la guerra. Pero ahí lo vais a entender todo. Fijaros, cuando yo presentaba a Carlos la Mecedora, me cansaba de decir en las presentaciones, a ver, chicos, cuidado a Ucrania. Nadie sabía, no se escuchaba hablar de este país. Cuidado con Ucrania, que es un país que está atravesado por un montón de gasoductos. Y yo pensaba, no pongas tanto el acento en este punto. Pues mira posteriormente lo que ha llegado a pasar. En La luna sobre los molinos, fijaros, bueno, ahí yo describo cómo sería un atentado terrorista a un gasoducto. A un gasoducto. Justo algo ha pasado. Bueno, es que ha pasado lo mismo que yo he escrito, hasta en el mismo punto y de la misma manera. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que soy medio vidente, como dice Carlos? Podría ser. ¿O que soy de algún servicio de contrainteligencia que ha preparado ese atentado? No, solo soy periodista, me he documentado, he hablado con muchos ingenieros y la mayoría me ha dicho, cuando no todos, que un atentado terrorista era muy posible en ese punto del gasoducto de esa manera, con lo cual es fácil, solo hay que escuchar a la gente que sabe. Elena, última pregunta. Ana, responde rápido. Vamos, como nunca. Bueno, tanto la primera novela como la segunda se pueden leer por separado, o es mejor primero La Mecedora y después La luna sobre los molinos. Para nada. El que lea La Mecedora querrá leer La luna sobre los molinos, lo sé, porque así lo han dicho los lectores. El que lea La luna sobre los molinos querrá leer La Mecedora porque a ver qué pasó antes, pero las historias funcionan por separado, también conjuntamente. Por separado funcionan de maravilla. Cualquiera de los libros os va a atrapar en el misterio, así que tenéis que leerme y luego me contactáis y tiqui, 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 tiqui. Ana, aquí me gustaste, aquí no tanto, aquí esto, aquí lo otro. ¿Te gusta el feedback? Por supuesto, vivo con eso. Muchísimas gracias, Ana Hernández, por estar esta tarde con nosotros. Elena, sostén el libro en alto. Vamos a recomendarlo, La luna sobre los molinos, de obligada lectura, La Mecedora, la primera parte también. Gracias de verdad, Ana. Muchas Elena, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos volvemos a ver dentro de 2 lunes. Por supuesto.